Bien, hemos vuelto, como habíamos dicho recién, con la segunda parte, que es el segundo caso, en el que tenemos el circuito combinacional y a partir de ahí nos pide la expresión de Z y su tabla de barra. Entonces, vamos con dos ejemplos, ¿sí? Para hacerlo completo y a su vez que quede una cierta secuencia como en el primer video donde vimos el primer caso, ¿sí? Viceversa. Entonces, como dije recién, segundo caso, ejemplo A. Acá, de vuelta, tenemos que insistir con que lo más importante en este tema es conocer las compuertas lógicas, su expresión de Z, su símbolo y su tabla de verdad. Teniendo ese conocimiento, mi circuito combinacional, como dije, sale solito. Entonces, vamos con el primer ejemplo. Bien, y como vean, hoy soy bondadoso por el momento, de vuelta no puse ninguna entrada negada. Vamos a hacer sencillo, ya que es un ejemplo y así seguimos con la misma línea que el primer caso. Entonces, este es mi circuito combinacional que me dan, el cual tengo que hallar su expresión de Z y su tabla de verdad. ¿Se acuerdan que en el primer caso, en el primer video que vimos, dijimos que lo importante es reconocer la compuerta final y lógicamente luego de eso las que están antes? Entonces acá también, aunque tengamos nuestro circuito combinacional, también tenemos que reconocer cuál es la compuerta final y cuáles son las que están antes. Y acá también, y muy importante, tenemos que marcar, ya que estamos, las zetas parciales, porque recuerden que cuando hacemos la tabla de verdad de mi circuito combinacional, las voy a usar porque son los datos que preciso para la tabla. Y dijimos que tiene que estar lo más completa de información posible. Entonces voy a destinar a esta compuerta Z1, la voy a llamar Z1 y esta es Z. Fíjense que esta que es Z, ¿quién es? Es la compuerta final. Quiere decir que mi circuito va a terminar en una suma lógica, en una compuerta OR. Quiere decir que yo ya me tengo que imaginar que la Z va a ser igual a una entrada, en este caso, ¿quién? La entrada B, más algo, ¿sí? Ya de una. Un poquito más, ya me tengo que fijar que la otra entrada de esta compuerta Z, que es la final, va a ser la salida de esta compuerta Z1, que es la A. Y acá, fíjense que yo hice digamos, símbolo, porque simbolizaría un puente, ¿sí? Para no confundirnos de qué entrada de mi circuito está conectada con la compuerta. Entonces, esto que está acá es un puente para indicar que B, la entrada B, es la otra entrada de la compuerta OR. Bien, dicho una vez eso, vamos a escribir por el momento a qué es igual Z1, ¿sí? Z1 dijimos que es una compuerta AND. Quiere decir que es una multiplicación lógica. ¿Entre quién? Entre C, que es la entrada que va directo, y A, que es la otra. Entonces digo C, puntito, por A. La Z final, entonces, ¿qué va a ser? La entrada B
más, porque es una compuerta OR, la otra entrada que ¿quién dijimos que es? La salida de Z1. Pero en vez de poner Z1 acá, yo tengo que tener la expresión tal como es de mi circuito y que se reflejen las entradas que intervienen en esa expresión, en ese circuito combinacional. Voy a poner cuánto vale Z1, que es ¿qué? C por A. Entonces fíjense que así me queda la expresión, que la vamos a recuadrar, de mi circuito combinacional. Entonces ahora vamos a hacer la tabla de mi circuito combinacional. C, B, A, y recuerden que dijimos que de un lado van las entradas y del otro lado van las Z parciales hasta la Z final. Y como no hay ninguna entrada negada, directamente pongo las Z parciales y la Z final. O sea que pongo Z1 y Z. Paso siguiente, armo las combinaciones. Recuerden que dijimos que va del 0 al 7 en forma sucesiva, pero en formato binario. Voy a pasarlo. Bien, una vez que ya armé la secuencia, acá, lo que voy a hacer es aplicar lo mismo que hicimos con el primer caso, en donde yo busco la tabla de cada compuerta y la aplico en mi circuito. ¿Qué quiere decir? Que ahora voy a usar la tabla de la compuerta AND, la tabla de verdad de esta compuerta, pero aplicándola ¿a quién? A la entrada C y a la entrada A para las 8 combinaciones, o sea de 0 a 7. Vayamos a hacerlo entonces. Bien, ¿por qué me aquello un poquito? Para no meter la pata en la tabla. Entonces fíjense que acá, recuerden que daba 1 solamente cuando ambas entradas estaban en 1, si no daba 0, pues la compuerta AND. Fíjense que acá me da 0, acá también, fíjense, me va dando 0 acá porque tengo 0 de este lado, acá también, acá tengo en 1 las dos, o sea que me da 1, acá me da 0 de vuelta y acá tengo las dos en 1, o sea que me da 1. Y ahora sencillamente aplico la tabla de la compuerta OR entre Z1 y la entrada B. Y recuerden que en ese caso la compuerta OR da solamente 0 cuando están las dos en 0. Entonces acá. Bien, y ahí efectivamente completamos la tabla de verdad de mi circuito. Bien, es sencillo, pero ¿cuál es el tema en todo esto? Poder reconocer cada compuerta, la compuerta final y conocer muy bien la expresión de cada una de ellas, su simbología, su símbolo y muy importante, su tabla de verdad. Después de todo ese conocimiento, aplicarlo a cada circuito. Y vamos a hacer otro en donde voy a cambiar esto un poquito para que justamente, como hicimos con el primer caso, veamos que es muy importante poder reconocer cuál es la compuerta final y cómo están interconectadas. Entonces vamos al otro ejemplo en donde solamente voy a hacer, fíjense, un pequeño cambio, pero un cambio que influye también en
lo que vendría a ser la expresión de Z y a su vez la respuesta lógica de mi circuito. ¿Qué quiere decir? Que acá voy a poner una compuerta OR y acá voy a poner la compuerta AND. Bien, uno dirá, bueno, pero simplemente hicimos un cambiecito de lugar a la compuerta. No, recuerden que dijimos que es muy importante saber cuál es la compuerta final, porque si no, metemos la pata. Entonces, ahora Z1 viene acá. Con lo cual, Z1, ¿quién va a ser? C más A, porque compuerta OR, recuerden, suma entre esta entrada y esta. Con lo cual, la Z final ahora es la compuerta AND. ¿Entre quién? Entre B por, y acá recuerden como hicimos en el primer caso, con los ejemplos, que acá tenía que poner ¿qué? Un paréntesis para poder indicar que el por es la compuerta final. Entonces, paréntesis, Z1, pero pongo lo que vale Z1, C más A. Y ahí nos queda la expresión de Z de este circuito. Entonces vamos a la tabla de verdad, en donde que vamos a poner Z1 y Z. ¿Sí? Y ya más o menos con esto como que terminamos por el momento, ¿sí? Pero hacemos esto y estamos. Entonces, aplico la compuerta OR, su tabla de verdad, entre A y C, para las 8 combinaciones. Fíjense que cambió de forma significativa, porque ya acá nos damos cuenta que es importante conocer cómo están interconectadas y cuál es la compuerta final. Y como dije, daba solamente 0 cuando estaban las dos en estado 0, si no, fíjense que después siempre da 1. Acá no, pero después, en todos estos casos, sí. ¿Y ahora qué hacemos? Sencillamente tomamos Z1, tomamos la entrada B y aplicamos la compuerta AND. Bien, y fíjense que da justamente, como toda compuerta AND, me da solamente 1 cuando están ambas en 1. Entonces fíjense que acá tengo 1, me da 1, 1, 1, acá no, acá tampoco, acá tengo 1, 1, bien. Y acá no, acá tampoco y acá tampoco. Entonces así es como sencillamente, claro que va a ser un poco, digamos, por ahí más complicado en el sentido de cuántas entradas tengo. ¿Por qué? Porque fíjense que en este caso yo tengo 3 entradas, son 8 combinaciones, ¿sí? Si yo fuese un circuito que tiene 4 entradas de SBA, van a ser 16 combinaciones. Pero la forma de resolverlo es igual, no cambia. Y siempre lo importante, como un resumen de estos dos, es conocer los sistemas numéricos, porque entonces puedo poner de forma secuenciada las combinaciones de las entradas de 0 hasta el número que sea, en este caso de 0 hasta el número 7, ¿sí? Y después conocer muy bien
cada compuerta con su símbolo, su expresión de z y su tabla de verdad. Y luego recordar que siempre la tabla de verdad, por más que me cueste, o que diga por qué, es el sí de que tengo que poner todos los datos de las entradas y de las zetas, porque ante una equivocación de mi parte puedo fácilmente hallar donde me equivoqué y por ende puedo resolverlo. Así que bueno, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima.